Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho, estas entrevistas que hacemos para comentar la actualidad jurídico-política. Hoy contamos con Urbano Álvarez Merino, notario y patrono de la Fundación Hay Derecho. ¿Qué tal, Urbano? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema Se de corta un poco. rabiosa actualidad y que está ocupando muchas tertulias y conviene que lo analicemos de una manera rigurosa, que es el tema de la plusvalía municipal. Lo primero que quería plantear es que nos aclararas este concepto y también cuál era el sistema de cálculo del impuesto que se está utilizando previamente, Urbano. Bueno, la plusvalía municipal, como es sabido, es un impuesto indirecto que grava la ganancia patrimonial que se produce cuando tiene lugar una transmisión. Siempre que se vende un inmueble o se dona o se causa la transmisión por un fallecimiento, se pone de manifiesto la posible ganancia patrimonial, el aumento de valor del inmueble desde que se adquirió hasta que se transmite. Eso es lo que grava la plusvalía y el sistema hasta la fecha, en la Ley de Hacienda, estaba regulado en la Ley de Haciendas Locales, artículo 104 y siguientes, y establecía un sistema de coeficientes objetivo determinados a priori por la Administración, de manera que había una revalorización automática que constituía sobre la base del valor catastral del suelo, se aplicaban dichos coeficientes, acumulando hasta un máximo de revalorización del 60%, y sobre esa base se aplicaba un tipo impositivo que puede llegar hasta el 30%. Así se calculaba el impuesto hasta la fecha, hasta la reforma, hasta la sentencia, que va a ser objeto de comentario aquí. Claro, justamente ahora quería empezar a preguntarte por esta sentencia que ha salido recientemente del Tribunal Constitucional 182/2021 del 26 de octubre, en la que también se ha hablado mucho de si este sistema de cálculo era constitucional o no. Entonces, quiero plantearte esto, ¿era constitucional o no este sistema de cálculo? Y también que nos cuentes un poquito sobre esta sentencia. Bueno, vamos a ver, el sistema era sobre todo injusto en algunos casos. Es decir, cuando no había ganancia patrimonial, cosa que se pone de manifiesto a partir de la crisis inmobiliaria de 2008, 2010 y de ahí en adelante, comienzan a producirse transmisiones en las que el inmueble se vende por debajo del valor de adquisición. Pese a ello, el sistema objetivo modular de coeficientes que hemos dicho genera una liquidación a una persona que ha obtenido pérdidas. Eso es evidentemente injusto, está alejado de la realidad, grava una supuesta plusvalía que en realidad no existe, y como consecuencia de todo eso, pues quiebra el principio de capacidad económica. El principio de capacidad económica, que está consagrado por el artículo 31 de la Constitución, es el principio que establece que los ciudadanos contribuirán a los impuestos y al mantenimiento de los gastos del Estado y de la Administración en general en proporción a su capacidad económica. Por lo tanto, si no hay un acto de enriquecimiento, parece injusto que haya una tributación, y eso es precisamente lo que ocurría con el sistema anterior. Ya el Tribunal Constitucional en el año 2017 avisó con una sentencia en la que declaró nulo el artículo 104 de la ley en la medida en que se produjeran situaciones de pérdida patrimonial gravadas con el impuesto. Digamos que esa sentencia fue un primer hito y fue un poco tímida en el sentido de que se limitó a establecer el supuesto de pérdida patrimonial no sujeta, por lo tanto, a liquidación de plusvalía. Pero claro, seguía produciéndose la injusticia de que, habiendo una pequeña exigua plusvalía, una pequeña ganancia, habría que tributar por la totalidad de la plusvalía calculada, por la totalidad de la revalorización calculada por el sistema. Eso nos llevó a una segunda sentencia del Constitucional en el año 2019, en la que se establece que no puede ser superior el importe a pagar por el impuesto de plusvalía que la ganancia efectivamente obtenida. Un segundo aviso, digamos, al legislador para que, exhortándole a que modificara el sistema, a que modificara el impuesto. El legislador hace caso omiso, como es sabido, y finalmente, ahora en la sentencia del 26 de octubre de 2021, pues ya el Tribunal Constitucional declara radicalmente nulo del artículo 107 el método de cálculo, creando así pues un vacío normativo, porque expulsa del ordenamiento el método establecido porque quiebra el principio de capacidad económica precisamente. El supuesto que motiva la sentencia es un caso en el que una persona jurídica vende un inmueble ganando 80.000 euros y tributa por plusvalía municipal un importe de 70.000. Es decir, sí que tiene ganancia, tributa algo menos de la ganancia obtenida, pero sigue siendo injusto, sigue siendo contrario al principio de capacidad económica. A partir de aquí, la sentencia ha sido
pues, un terremoto para este impuesto, en el sentido de que ha dejado un vacío normativo que, según manifiesta o expone la propia sentencia, impide practicar ninguna liquidación, ninguna revisión de este impuesto, y lo hace inexigible. Las consecuencias, pues, son muy importantes, sobre todo a efectos prácticos para los que nos pueden estar oyendo, porque efectivamente la sentencia no solamente ha declarado la nulidad del artículo 107 o de buena parte de él, sino que además ha determinado los efectos de la misma. Y en ese sentido, con un criterio un tanto político y para evitar la quiebra o de las arcas municipales, que tendrían que haber devuelto pues las liquidaciones practicadas en los últimos 4 años, que por lo tanto no están prescritas, cuantía que quizá hubiese superado los 10.000 millones de euros. Digo, para evitar este efecto devastador para las arcas municipales, la sentencia lo que hace es declarar no revisables aquellas liquidaciones o autoliquidaciones, tanto si han sido provisionales como definitivas, y que no hayan sido recurridas antes de la fecha de la sentencia, 26 de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que todas aquellas personas que autoliquidaron el impuesto, o bien que, siendo el sistema de liquidación, lo han pagado o les ha llegado la liquidación antes del 26 de octubre y no la han recurrido, no van a poder obtener la devolución de ingresos indebidos y no se van a poder beneficiar de esta declaración de nulidad. Por el contrario, muy importante, todos aquellos que no habían liquidado el impuesto a la fecha del 26 de octubre, bien porque no lo presentaron dentro de plazo, bien porque presentándolo no habían recibido la liquidación, o bien porque, habiendo recibido la liquidación, la habían recurrido, incluso aunque la hubieran pagado y la habían recurrido antes del 26 de octubre, ahora se van a ver exonerados de pagar, precisamente porque el impuesto es inexigible dada la nulidad y la inconstitucionalidad del artículo 107. Un supuesto de especial interés es el tramo entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre, fecha en la que entra en vigor el nuevo Real Decreto Ley. Todas las operaciones o transmisiones causadas dentro de ese periodo entendemos que están también exoneradas de pagar el impuesto, precisamente porque este resulta inaplicable al crearse ese vacío normativo por la sentencia y al no exigir un criterio que permita calcular el impuesto. Por otro lado, se ha preguntado, mucha doctrina, se pregunta si podría aplicarse con efecto retroactivo el nuevo modelo regulado en el Real Decreto Ley 26/2021, del que vamos a hablar a continuación, a las situaciones anteriores. Es decir, si ante el vacío legal creado podemos aplicar la nueva normativa. Mi opinión es que no se puede. Y no se puede porque, precisamente, el nuevo Real Decreto Ley no lo ha establecido en las disposiciones transitorias, y no solo eso, sino que en su artículo único establece que, con efectos para los hechos imponibles acaecidos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, solo con efectos para estos se establece una nueva regulación. Por lo tanto, no parece que el legislador esté pensando en aplicar el nuevo sistema a estas situaciones de vacío normativo producidas como consecuencia de la sentencia, y entiendo que en todos esos casos los contribuyentes no van a tener que pagar la plusvalía. Has mencionado este Real Decreto Ley que se ha aprobado urgentemente para tratar de adaptar la legislación. Ya nos has dicho un par de cuestiones de las que mencionas sobre el tema de la retroactividad. ¿Qué más dice este Real Decreto Ley? El Real Decreto Ley establece una nueva regulación. En ese sentido, puede considerarse que ha sido un poco decepcionante porque ha mantenido el sistema de coeficientes, principalmente. Sin embargo, las novedades principales, y que creo son de gran interés: la primera, en el artículo 104, ahora establece por fin, de manera clara y rotunda, que en caso de que no haya ganancia patrimonial, no se va a tributar por el impuesto, siempre y cuando el contribuyente acredite a la administración que ha tenido dicha pérdida. La carga de la prueba es para el sujeto pasivo. ¿Cómo se acredita? Pues evidentemente mediante la exhibición de los títulos de adquisición y de transmisión de los que resulte que el valor de la transmisión es inferior al de la adquisición. ¿La administración tiene que estar y pasar por los valores que figuran en las escrituras? No necesariamente. Puede tomar como valor el valor comprobado por la administración tributaria si este es más alto. El valor comprobado por la administración tributaria es aquel que resulte de una revisión, de una paralela que haya podido realizar la oficina liquidadora. Esto no va a ser frecuente, pero sí que a partir de la entrada en vigor el 1 de enero
de 2022 de los nuevos valores de referencia catastrales que ha establecido la Ley de Prevención de Fraude Fiscal de julio de 2015, sí que la Administración va a tener ahí un valor objetivo fijado por el catastro que va a poder tener en cuenta para ver si se ha producido o no ganancia o pérdida. La segunda cuestión que establece también el artículo 104 es que, aunque el título de adquisición o de transmisión sea una donación o una herencia, se aplicarán las mismas reglas. Esto contradice los criterios de algunos ayuntamientos que hasta la fecha consideraban que, al ser actos unilaterales, los valores que figuraban en la escritura de donación o de herencia no se tomaban en cuenta para ver si se había producido o no ganancia patrimonial. Y luego hay una reforma del artículo 107 en el sentido de que los coeficientes anteriores, que podían llegar hasta el 60% de revalorización, ahora bajan hasta el máximo del 45%, lo cual ya de por sí supone una rebaja del impuesto. Y luego, lo que es más importante, crea un sistema alternativo para aquellos supuestos en que haya habido una pequeña ganancia que permite al contribuyente, si le conviene más este último, a través de una instancia solicitar la aplicación del citado sistema alternativo. Es decir, que el contribuyente tiene a partir de ahora que calibrar en cada caso si le conviene tributar por el sistema de coeficientes o tributar por el sistema alternativo. Y voy a poner un ejemplo para que cualquier persona fácilmente pueda entenderlo. Si un contribuyente adquirió un inmueble por 200.000 euros hace 20 años, en 2001, lo ha vendido ahora por 220.000 euros, 20.000 euros más. Tiene una ganancia de 20.000 euros. Para aplicar el sistema alternativo, tiene que calcular qué porcentaje de la ganancia representa el valor del suelo. Si el valor catastral del inmueble fueran 100.000 euros, pongo por ejemplo, y el valor del suelo 50.000, la ganancia que tiene que imputarse es un 50% de la obtenida. Por lo tanto, 10.000 euros. Sobre esa base imponible se aplicaría el tipo impositivo, que puede ser el máximo del 30%. En ese ejemplo que pongo, la máxima plusvalía a pagar serían 3.000 euros. Vamos ahora al sistema tradicional, al sistema de coeficientes. La misma operación, es decir, con un valor de suelo en el catastro de 50.000 euros, le aplicamos una revalorización en 20 años del 45%. Serían 22.250 euros. Tenemos, como vemos, una base imponible que es más del doble que la que nos sale en el sistema anterior. Y a esa base imponible le aplicaríamos nuevamente el 30%. En ese ejemplo que pongo, es evidente que al contribuyente le interesaría el sistema alternativo, que es un sistema que viene a corregir la injusticia del sistema de coeficientes. Si alguien dice, oiga, es que usted me aplica un sistema de coeficientes que es lesivo para mis intereses, es injusto y va contra el principio de capacidad económica porque mi ganancia ha sido pequeña y, sin embargo, la tributación es muy importante. Acójase usted al sistema alternativo en el que va a tributar verdaderamente por la ganancia realmente obtenida. Y en ese sentido, pues hay que aplaudir la reforma porque, aunque no ha sido tan amplia como esperábamos, sin embargo sí ha corregido en parte el efecto injusto que tenía o que tiene el sistema de coeficientes. Sí, creo que con este ejemplo se ha visto muy bien los cambios que se han introducido. Dices que la reforma podría haber sido mejor. Lo último que te quiero preguntar es cómo debería regularse el impuesto, qué necesarias nuevas reformas deberían plantearse. Bueno, en primer lugar hay un debate en la doctrina sobre si la reforma por Real Decreto Ley es o no inconstitucional, ya que hay una reserva de rango establecida en la Constitución para la reforma o para la regulación de los tributos que debe hacerse por ley. Sin embargo, la exposición de motivos del Real Decreto Ley justifica la utilización de ese instrumento por la urgentísima necesidad de su reforma y, por otro lado, por el hecho de que no se ha creado un impuesto nuevo, no se ha regulado un impuesto nuevo en su totalidad, sino que ha sido una reforma parcial de 2 artículos y, por lo tanto, con un alcance limitado. Veremos si habrá o no recursos de inconstitucionalidad por este motivo, porque hay quien ya se ha anticipado a anunciarlos, etcétera, en medios de comunicación, me refiero. En segundo lugar, parece que también la reforma defrauda porque mantiene el sistema de coeficientes. Sin embargo, el hecho de que haya permitido la posibilidad de la tributación alternativa por el sistema que hemos comentado, yo creo que le quita gravedad al asunto y ya no se puede decir que la reforma también es contraria al principio de capacidad económica. En mi opinión, vamos a tener este Real Decreto Ley para bastante tiempo porque es un impuesto que tiene mucha importancia recaudatoria en los municipios.
no veo a los partidos políticos con voluntad de hacer una gran modificación, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y mi consejo a la gente que me está preguntando si debe recurrir o no la nueva plusvalía, mi consejo es no recurrirla hasta que no haya al menos algún pronunciamiento de tribunales del Supremo, del Constitucional, que motiven o que den pie a ejercitar un recurso. Yo creo que la reforma se va a quedar tal y como está, que será aplicada pacíficamente y quizá la litigiosidad se reduzca respecto del periodo anterior. Pues Urbano Álvarez Merino, muchísimas gracias por haber arrojado un poco de luz en este tema tan complejo. Yo creo que a todo el mundo nos ha quedado muchísimo más claro. Ha sido un placer escucharte. Esperamos que nos veamos en próximos podcasts. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucháis a través de las distintas plataformas de iVoox, YouTube, Spotify. Os recordamos que podéis seguir contribuyendo a la Fundación en nuestra página de Colabora y seguirnos también en redes sociales. Esperamos vernos en próximos podcasts. Muchísimas gracias. Gracias.